Muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios, una producción de Radio Congreso para el canal del Congreso. Como usted sabe, en Radio Congreso y particularmente en Apuntes Parlamentarios, tratamos de entender mejor la vida parlamentaria, entender mejor los procesos políticos alrededor de la actividad política. Nos apartamos un segundo de la vorágine, de la coyuntura, para sentarnos y analizar más allá de lo que pasa en el día a día. El día de hoy vamos a hablar sobre la comunicación política en la actualidad y tendremos como invitado al doctor Salvador Percastre Mendizábal, quien es, además de un extraordinario académico con una larga trayectoria, director general del ILCE, del cual platicaremos también en unos minutos. No se vaya, se va a poner bueno. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes Parlamentarios. Si algo caracteriza a la vida moderna es cómo ha transformado la comunicación de la sociedad. Hoy en día vivimos en una vorágine que a veces nos sobrepasa. De hecho, lo que antes parecía que teníamos limitación de información, hoy parece que estamos sobresaturados de tanta información y eso nos complica un poco la vida. Por eso es que vamos a tratar de hablar sobre comunicación y particularmente también sobre comunicación política con nuestro invitado del día de hoy, que es Salvador Percastre. Salvador es, como ya les decía yo, es un académico de larga data. Él tiene un postdoctorado en gobernanza y políticas públicas por la Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Universidad de Alcalá. Tiene un doctorado en comunicación política por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y es doctor en información y comunicación por la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. Además, les decía yo, además de ser investigador nacional e investigador asociado de la UFP de Barcelona, es actualmente director general del ILCE y secretario de su consejo directivo, para el cual fue electo para el periodo 2022-2025. Así que es un honor y una gran oportunidad hablar el día de hoy con el doctor Salvador Percastre. Bienvenido, Salvador, a este espacio de Apuntes Parlamentarios. Muchas gracias, doctor Puente. Es un honor estar en los micrófonos de Apuntes Parlamentarios y, por supuesto, la oportunidad de poder conversar con las audiencias de Radio Congreso del canal del Congreso de la Unión. A ver, tú eres un académico que además ahora realiza actividades en la gestión pública, encabezando una institución muy importante, no solo para México, sino para todo Iberoamérica, podemos decir. Platícanos un poco qué es el ILCE, para que nuestra audiencia conozca esta institución tan importante, y platicábamos hace un rato de larga data que tiene que ver con la comunicación educativa. ¿Cómo no, doctor Puente? Con mucho gusto. Precisamente tengo el honor de ser el director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILCE. El ILCE es un organismo internacional intergubernamental que trabaja para el desarrollo de la comunicación educativa al servicio de América Latina y el Caribe. El ILCE fue fundado en 1956 por mandato de la UNESCO. Surge como Instituto Latinoamericano de la Cinematografía Educativa. Estamos hablando del 56. Claro. En los 70 se transforma en Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Es un organismo que cumple 67 años de existencia, que trabaja desde México porque tiene su sede en la Ciudad de México y trabaja desde acá para el desarrollo y el fomento de la educación a través de los medios de comunicación para toda América Latina y el Caribe. A ver, y entonces nos dices que es México la sede, pero ¿eso qué quiere decir? Que entonces las otras entidades internacionales, los centros educativos, etcétera, que están, llamémosle, asociados al ILCE, ¿cuál es el tipo de participación? Es decir, un poco planteándolo en términos genéricos,
¿Es gubernamental o no es gubernamental? Porque es una figura interesante, ¿no? Qué buena pregunta la que haces, doctor Puente. En la literatura de las relaciones internacionales existen dos tipos de organizaciones, en términos generales y globales. Existen dos tipos de organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales de carácter no gubernamental, es decir, que son aquellas sociedades, asociaciones, conjunto de instituciones que no están vinculadas directamente a los gobiernos de los países y que forman una asociación. Te pongo un ejemplo: la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la UDUALC, es una organización internacional, pero no de carácter gubernamental. El CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, es un organismo no gubernamental asociado a la UNESCO. En el caso del ILSE somos este otro tipo de organismos, que son organismos internacionales intergubernamentales, porque participan los gobiernos de todos los países miembros. Nosotros no somos una entidad de gobierno, somos una entidad de carácter internacional. Nuestra naturaleza jurídica es de organismo multilateral regional americano, con sede en México. Tenemos estatus de misión diplomática y trabajamos al servicio de todos los países de América Latina, desde México, su país sede, a través de la vinculación principalmente con los gobiernos de los países, aunque no exclusivamente. Entonces, por ejemplo, los estados miembros, podemos llamarles así. Correcto. Son los estados miembros, son los que suscriben este convenio. Correcto. Van a formar parte de esta organización. Correcto. ¿Y cuáles son sus obligaciones y sus derechos de los estados miembros? Es decir, ¿qué ganan participando en un organismo como este? ¿Y por qué tiene su sede en México? Muy buena pregunta, doctor Puente. La naturaleza de los organismos multilaterales, como el caso del ILSE, para que las audiencias tengan algunas otras referencias, nuestra naturaleza jurídica es la misma que la de otros organismos, como por ejemplo la CEGIP, la Secretaría General Iberoamericana, o por ejemplo la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Somos organismos homólogos, tenemos la misma naturaleza jurídica. La diferencia es que la OEI tiene su sede en Madrid, la CEGIP también tiene su sede en Madrid, o la OCDE, que tiene su sede en París. En el caso del ILSE, es un organismo multilateral conformado por los países de América Latina, que tiene su sede en la Ciudad de México, y que la obligación de los países es contribuir económica y también con todas sus capacidades que tienen los países, asistencias técnicas, programas de colaboración, estrategias de vinculación, a el buen aprovechamiento de los países miembros y de América Latina y el Caribe en el caso del ILSE. Esas son las obligaciones. ¿A qué tienen derecho? Pues al goce y disfrute de todos los productos y servicios que se generen desde el organismo, y también a tener una presencia en un organismo internacional de carácter multilateral, como sede en México, como es el caso del ILSE. Justo sobre los productos quería que nos platiques un poco, porque, bueno, no un poco, que te extiendas un poco en los productos, porque yo, y lo platicábamos un poco fuera del aire, a veces uno piensa que no, para acceder a esto se requiere algún requisito especial para poder beneficiarme de las actividades, porque tienen muchísimas actividades docentes, culturales, de capacitación, etcétera. Entonces, a ver, el público que nos escucha, que es un público conocedor, porque escucha Apuntes Parlamentarios, por supuesto, pero es un público conocedor porque está interesado en los temas de la comunicación política, y está actualizado porque nos escucha a través de la internet, nos escucha a través del canal de YouTube, del canal del Congreso, etcétera. ¿Cómo puede acercarse el público? Y primero, ¿a qué actividades puede acercarse? Cómo no, si me lo permites, doctor Puente, el ILSE, como organismo internacional para la consecución de sus objetivos institucionales, tiene distintas áreas y programas. Una de nuestras áreas es el área de radio y televisión.
Tenemos 2 canales de televisión, Canal Iberoamericano, Canal 18, Canal 15, Espacio Universitario y una estación de radio, Radio ILSE. A través de los canales de televisión y de la estación de radio, transmitimos contenidos audiovisuales de carácter educativo, científico, cultural, de difusión de la cultura, la ciencia, la innovación, el conocimiento de las culturas del mundo. Pero también contribuimos a la actividad docente. Nosotros generamos y transmitimos programas con alto contenido de valor para que sean herramientas para las y los docentes, para que ellos puedan desdoblar, puedan exponenciar la experiencia de aprendizaje fuera del aula. Y hablamos, por ejemplo, de programas de ciencia, de difusión de la cultura, de apropiación de la innovación, etc. Estos canales de televisión son de carácter satelital, se transmiten a través del satélite Eutelsat para toda América, para todo el continente, desde el sur de Canadá hasta la Patagonia por banda C y por banda KU en la península ibérica. También transmitimos a través de los distintos sistemas públicos de radiodifusión de las entidades federativas en México y también de los distintos sistemas de radio y televisión de América Latina y el Caribe. Tenemos una ventana de difusión muy importante que es la barra internacional del ILSE del canal 22. Cualquier persona, nuestras audiencias, tus audiencias, doctor, que sintonicen el canal 22 en televisión abierta de lunes a sábado por las mañanas, verán programación del ILSE. Es una gran ventana de difusión que tenemos a nivel nacional, además de las ya mencionadas. Y por supuesto, el canal de YouTube. Tenemos una aplicación móvil que es ILSE Player, que puede descargarse en iOS y en Android, que es muy intuitiva, que les ayuda mucho a los docentes también a tener en el bolsillo los canales de televisión y la estación de radio del ILSE. Tenemos las redes sociales, streaming, la página web, etcétera. Todos estos canales de difusión. A ver, justo quería preguntarte sobre todos estos proyectos que desarrolla simultáneamente el ILSE, porque al parecer es una institución, digamos, no gigantesca, pero con una gran capacidad de penetración en América Latina. Seguramente el público que nos escucha ha sintonizado en alguna ocasión el canal 22 o alguna otra televisora de la red y se encuentra ahí un sello que dice ILSE, ¿no? Y entonces para muchos decían, pues esto no es de mi canal el que yo estoy viendo, esto no es de Canal 22, pareciera de otra producción. Y sí, seguramente se dará cuenta de que el mismo contenido de la programación del ILSE tiene otro tono, es comunicación educativa. Correcto. Entonces, ¿cuáles son los principales proyectos que desarrolla el ILSE en materia de comunicación educativa? ¿Cómo no? Además de, obviamente, la producción de propia y coproducciones de programas con esta naturaleza educativa, científica, tecnológica, de cultura, la transmisión también de otros contenidos de aliados internacionales. Tenemos alianzas con la Deutsche Welle, con Radio France Internacional, con Japan Foundation, con una serie de aliados internacionales, con la Asociación de las Televisoras Educativas y Culturales, la Unión de Canales Públicos de América Latina y el Caribe, etc. Y entonces una de sus misiones también del organismo pues es difundir estos contenidos audiovisuales de calidad que abonen precisamente a una educación, una formación, una ampliación de la cultura de todas y todos los que las escuchan. Pero hablando de otros proyectos específicos, el ILSE tiene, decía yo antes de mencionarlo de radio y televisión, que tiene distintos programas y áreas. Otra área es la unidad de proyectos educativos. Aquí desarrollamos una serie de cursos, talleres, diplomados, formaciones, certificaciones, actualizaciones, webinarios, una gama muy amplia de formaciones que van encaminadas primero a la formación docente. El ILSE tiene una gran vocación de ser formador
de formadores, formador de personas formadoras. El ILSE desarrolla cursos, talleres, capacitaciones para apoyar la labor de las y los docentes. Te pongo un ejemplo. Acabamos de desarrollar e implementar este año el primer curso acerca de la nueva escuela mexicana para las y los docentes. Y este fue un curso que ayudó precisamente a que el nuevo marco curricular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México pudiera ser apropiado de una manera mucho más ágil, mucho más sencilla para las y los docentes, y fue una gran herramienta para poder adaptar pues todo el nuevo marco curricular. Y así tenemos una serie de cursos con formaciones transversales, por ejemplo, en derechos humanos, en equidad de género, en aulas STEM, en valores para la educación y para la formación, y realmente estamos muy alineados a el marco curricular mexicano y a los distintos marcos curriculares de los sistemas educativos de la región que nos solicitan algunos cursos. Pero también hay formaciones que están abiertas al público, doctor Puente, que son los posgrados, porque además somos centro de posgrado. Tenemos el programa de doctorado en innovación y comunicación educativa, la maestría en comunicación y tecnologías educativas. Tenemos 4 maestrías, un doctorado, un diplomado de posgrado. Estos programas tienen validez oficial por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México, y además por nuestra naturaleza jurídica de organismo internacional, nuestros títulos tienen reconocimiento internacional. Cualquier persona interesada puede acudir a estos programas, son de alta calidad. Tenemos un claustro académico internacional con investigadores e investigadoras de 10 países de Iberoamérica de altísima calidad, y además son 100% en línea. Eso te iba a preguntar, porque justo lo que mucha gente, sobre todo pensando en la demanda que tienen nuestros docentes de actualizarse, pero muchas veces pues la mayoría de los posgrados suelen hacerse, sobre todo los reconocidos, ¿no? Suelen ser presenciales, y pues bueno, es complicado combinarlo también con la actividad docente, ¿no? Correcto, el ILSE tiene una gran vocación del uso de la tecnología para la educación. Así nacimos, esa es la razón de ser del ILSE. Y te cuento y les cuento a las audiencias una anécdota. De pronto me he encontrado a profesores que me dicen: director, yo me acuerdo que los primeros discos compactos que había que mandaba la SERP, los hacía el ILSE. Claro. Director, yo me acuerdo que los cassettes Betamax primeritos que teníamos de las telesecundarias los hacía el ILSE. Director, yo me acuerdo que aprendimos nosotros a hacer nuestros primeros blogs cuando apenas estaba incipiente el internet, y nos enseñaron en el ILSE. Y una maestra ya entrada en años me decía: director, nosotros usábamos las filminas que hacía el ILSE. Entonces, la vocación del ILSE es precisamente esa, es su fortaleza, es el uso de la tecnología aplicada a la educación. Entonces, pues los programas son muy sólidos porque nacieron digitales desde hace mucho tiempo. Cuando, si me lo permites, doctor Puente, cuando alguien me pregunta: bueno, ¿qué hace el ILSE? Yo siempre digo: ¿quieres que te lo diga de manera rápida y sencilla? Sí. Mira, en el ILSE hacemos lo que todo el mundo hacemos después o derivado de la pandemia, que es aprender a través de una pantalla, con la diferencia que el ILSE tiene 20 años haciendo. Claro. Esa es la pequeña diferencia. Claro, y que ahorita nos platicarás también qué papel tan relevante jugó en la misma pandemia, ¿no? Es decir, porque pues bueno, a todos, obviamente al mundo entero nos agarró desprevenidos, pero afortunadamente ya contábamos con instituciones como el ILSE que estaban preparadas para la educación a distancia. De hecho, ya lo venía haciendo desde antes. Te quería preguntar justo sobre estos programas de posgrado. A ver, cualquier persona entonces puede acercarse a estos, cualquier persona puede beneficiarse de la oferta que tienen, supongo también de los diplomados. Correcto. Son abiertos y entonces ¿cómo es la relación con la Secretaría de Educación Pública? Y particularmente me interesa que en México tenemos, según los datos de INEGI, alrededor de 2 millones de profesores en todos los distintos niveles, ¿no? Es decir, hay también una gran necesidad de actualización de
contenidos, ya hemos visto la discusión que se dio alrededor de los libros de texto gratuito, pero también de los instrumentos educativos, de instrumentos de comunicación educativa. ¿Cómo pueden, es decir, cómo dialogan con esta transformación de los distintos modelos educativos? Porque no pueden ir separados de las propias dinámicas locales de los países y cómo van avanzando. Es decir, no podían hacerlo sobre otros contenidos que no tienen que ver con lo que se está desarrollando en los sistemas nacionales, ¿no? Correcto, doctor. Fíjate, respondo las dos preguntas. La primera, sí, todo el mundo puede inscribirse en los programas de posgrado del ILSE si cumple los requisitos académicos y si resulta admitido. Por supuesto que sí, están abiertos. Como el ILSE en realidad trabaja pensando siempre en las maestras y los maestros, está, digamos, dirigido de una manera, vamos a decir, prioritarias a ellos, pero no exclusivamente. Nosotros hemos tenido también egresadas y egresados que no son docentes y que han estudiado estos programas, por supuesto que sí. Pero no solo eso, también tenemos otro tipo de formaciones que ahora te voy a contar, si me lo permites, como los programas de inglés y como la certificación de competencias. Okay. Pero para responder la segunda pregunta, ¿cuál es la relación del ILSE con la SEP de México? El máximo órgano de gobierno del ILSE es el Consejo Directivo, que es como estos órganos, ¿no?, de control, de gobierno de estos organismos, y la presidencia del Consejo Directivo la ostenta México, el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. Es decir, la Secretaria de Educación Pública es la presidenta del Consejo. La vicepresidencia es rotativa. En este año tuvimos el cambio de la vicepresidencia. La ostenta un país, la ostentaba Panamá, ahora la ostenta Guatemala. Y el secretario del Consejo es siempre el director general del ILSE, que es el titular del organismo. Y esa es, digamos, una vinculación institucional, pero la vinculación sustantiva va más encaminada en lo que tú mencionabas, que nosotros, para poder desarrollar actividades formativas, tenemos que estar alineados con los planes y programas de estudio del gobierno con el que estamos trabajando, porque en el ILSE, como somos un organismo internacional intergubernamental, trabajamos con los gobiernos de los países miembros, con todos los gobiernos de los países miembros. Entonces, si en este caso hubo una formación específica para las y los docentes en México, nosotros estamos alineadísimos al marco curricular y a el planteamiento teórico metodológico de la nueva escuela mexicana, por ejemplo, pero también si tenemos que desarrollar una formación para Panamá, pues nos alineamos efectivamente al marco curricular y a las consideraciones técnicas del sistema educativo particular. Por supuesto. Ahora, vamos a ir a una pausa en Apuntes Parlamentarios, pero antes de irnos, a todas las personas que ya nos están siguiendo y que ya se entusiasmaron para estudiar un diplomado, una maestría, un doctorado o seguir las actividades de ILSE, ¿dónde pueden conocer un poco más de los detalles? Por supuesto, en la página de internet viene toda la información, que es www.ilse, con C de casa, www.ilse.edu.mx. .edu.mx. Bueno, ya ahí tiene usted. En lo que hacemos un corte, usted puede empezar a checar los requisitos para ver si los cumple, pero lo que no necesita ningún requisito es que puede acercarse a los materiales educativos que están en la plataforma del ILSE. Vamos a una pausa y regresamos porque vamos a hablar sobre comunicación con el doctor Salvador Percastre aquí en Apuntes Parlamentarios. Apuntes Parlamentarios. Volvemos a Apuntes Parlamentarios. Estamos hablando de comunicación educativa, comunicación política y en general el fenómeno de la comunicación en las sociedades modernas. Y para eso pues nos hicimos de un invitado de lujo, que es Salvador Percastre, a quien ya les había comentado que tiene una larga experiencia como investigador en el área de la comunicación. Fue fundador y presidente de la Red Iberoamericana de Investigación en Comunicación, Política y Sociedad, y quien actualmente se desempeña como director general del ILSE, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, además secretario de su consejo directivo, electo para el periodo 2022-2025, además de muchísimas otras responsabilidades que ha tenido en el sector
público y académico. Salvador, platicábamos antes de irnos al corte sobre, por ejemplo, el papel del ILSE en el contexto de la pandemia, y yo te decía, bueno, pues es que ustedes ya estaban listos, no estaban esperando una pandemia, pero estaban preparados para la comunicación a distancia, para apoyar con materiales educativos. Y ¿cómo fue este proceso? Porque también tuvieron que adaptarse a las nuevas circunstancias de la pandemia, y quisiera después hacerte algunas preguntas sobre la comunicación en general, porque más allá del ILSE, creo que el ILSE fue un reflejo de la transformación en general de la comunicación educativa y de la comunicación en general. ¿Cómo no? Sí, sin duda, la pandemia ciertamente nos tomó a todas y todos por sorpresa. Sin embargo, había quien estábamos un poco más preparados. En el caso del ILSE, como es parte de su actividad cotidiana, el diseño de materiales educativos, sobre todo de carácter audiovisual, para ser transmitidos por los medios de comunicación, pues teníamos un poco más de herramientas para poderlo afrontar. Pero sin duda alguna también las propias condiciones generales que se establecieron derivado de la pandemia, pues dificultaron muchas cosas, como por ejemplo el poder grabar en los estudios de televisión, ¿no? Que eso también fue un proceso complejo de poder adaptar los estudios con el personal, pero afortunadamente tanto el ILSE, pero sobre todo, y aquí quiero puntualizarlo, en el caso de México, la Secretaría de Educación Pública de México, a través de @prende.mx, lo que antes era la Dirección General de Televisión Educativa de la SEP, hicieron un trabajo extraordinario, formidable, con el programa Aprende en Casa, ¿no? Que fue un gran programa articulador de medios públicos y privados que se sumaron pues precisamente a sustituir el aula física por aulas a través de la radio y la televisión. Y una cuestión interesante, doctor Puente, que nuestras audiencias les puede resultar interesante, a pesar, no obstante la digitalización, las clases, no solamente en México, sino toda la región, pasaron del aula al internet, por supuesto, pero también a la radio y la televisión. Es decir, derivado de la pandemia se potenció el uso de la internet, pero también se recuperó la utilidad de la radiodifusión. Claro. Y eso es muy importante. Todos aquellos que decían que la televisión estaba muerta y que la radio estaba por morir, pues en la pandemia fue todo lo contrario, porque precisamente fueron la radiodifusión, sobre todo en nuestros países que todavía tenemos una gran brecha digital, fue fundamental y capital la transmisión de contenidos educativos, de las clases, a través de la radio y la televisión, convencionales. Claro. Doctor Salvador Percastre, yo no puedo dejarte ir sin que hablemos de comunicación política. Venga. Porque si no, me van a reclamar. A ver, tuviste aquí en cabina Salvador Percastre y no le preguntaste de comunicación política. No va a ser posible. A ver, hay tantos temas que hablar sobre comunicación política, pero a propósito, ahorita que platicábamos de la pandemia, también ha habido una serie de procesos sociales a nivel global que han ido transformando la comunicación. Yo creo que la más importante en la materia pues es la globalización y las nuevas tecnologías y la internet, ¿no? Lo que antes veíamos como casi pura bondad, de repente, en las décadas más cercanas o la última década, se ha convertido en un problema cuando nos enfrentamos a el uso de la comunicación como estrategia para la propagación de información falsa, por ejemplo, a través de las plataformas de medios de comunicación o de las redes sociales. Nos hemos encontrado a la ausencia de regulación en materia de las fake news, por ejemplo, y en un contexto como el actual de la polarización en el mundo, ¿qué papel deben desempeñar los medios de comunicación en este contexto tan complejo al que nos enfrentamos hoy en día? Hombre, vaya pregunta, doctor Puente. ¿Qué papel deben desempeñar los medios? Bueno, en principio me parece que el papel que deben desempeñar en términos de información, ¿no? Porque, claro, en términos de entretenimiento y en términos de esparcimiento,
no hay, digamos, un nivel de responsabilidad social, pero donde sí la hay es en la producción y transmisión de información. Y ahí es la responsabilidad, me parece que es la de siempre, doctor Puente, la que siempre debieron y deben tener los medios, de ceñirse a los principios deontológicos, a los principios periodísticos de el buen ejercicio del periodismo, de la contrastación de fuentes, de la búsqueda de la veracidad de los hechos, de el equilibrio en la información, de la verificación de las fuentes, es decir, volver a la fuente y a la base, periodismo puro y duro y códigos deontológicos fortalecidos. Además, también desde las audiencias hay mucho que hacer. Hace falta reforzar los procesos de lo que se llama o lo que se ha llamado como alfabetización mediática, que a mí me gusta llamarle educación mediática más que alfabetización, porque también desde las audiencias a nadie nos enseñan a consumir medios, y esto tendría que ser una obligación, una necesidad, porque también los medios de comunicación forman parte del sistema político, de la opinión pública. Ya lo decía Dominic Walton, ¿no? Que la comunicación política es este espacio en donde interactúan los discursos de los tres actores legitimados para hablar sobre política: medios de comunicación, opinión pública y políticos. Este fenómeno de la infodemia, de la infoxicación, que además está catalogado como una pandemia por la UNESCO, la pandemia de la infodemia, que incluso la pandemia de la infodemia, según la Organización Mundial de la Salud, forma parte de una sindemia. Es decir, una pandemia dentro de otras pandemias, porque convivimos durante la pandemia del COVID-19 con la propia pandemia del COVID, con la pandemia de la obesidad, con la pandemia de las drogas. Hay una pandemia que nadie habla de ella más que el 1 de diciembre, que es la pandemia del VIH, que sigue presente y vigente. No se ha declarado el fin de la pandemia del VIH. Y a eso sumado la pandemia de la infodemia, ¿no? Entonces, es una pandemia más que afectó ciertamente y que afecta al sistema democrático. Pero también hay una cuestión interesante, doctor Kembrick. Hay una dicotomía entre la regulación y la censura, entre la autorregulación y los límites a la libertad de expresión. Híjole, qué gran debate, ¿no? Es decir, de la línea, y se ha escrito mares de tinta sobre esa línea divisoria entre la libertad de expresión, un derecho humano, pero al mismo tiempo el derecho a la privacidad y a la seguridad también, ¿no? Absolutamente. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo en la regulación, porque a veces se entiende mal el término y automáticamente cuando se habla de regulación, sobre todo desde los medios de comunicación, se lee como censura. Pero la regulación es simplemente un arbitraje, es que haya reglas del juego claras. Me parece que los ejemplos más plausibles, que también ningún modelo de regulación es susceptible de críticas, pero el modelo más plausible es el de la Unión Europea, que ha precisamente privilegiado el respeto a la privacidad, el respeto al derecho al olvido digital, por ejemplo, planteándose incluso la muerte digital, el tema de la ciberseguridad, que también es un tema muy relevante, y creo que ese podría ser un horizonte, aunque claro, cada sistema mediático inserto en el sistema político es diferente. No es el mismo el sistema mediático mexicano que el sistema mediático panameño o el costarricense. Cada realidad es distinta y atiende a muchos factores. Tú mencionabas el concepto de polarización. Sí. En ocasiones la polarización se entiende como un punto A y un punto B contrapuesto. Se entiende como desde dos puntos en contraposición, pero la polarización en realidad es un concepto multinodal. Cuando en ocasiones se cree que hay solamente blanco y negro, en realidad son muchos nodos de polarización que actúan y que van generando discusiones y conversaciones en distintos lados de ese debate que parece lineal. Ciertamente las redes sociales han sido grandes instrumentos de cambio, de movilización social, sobre todo en momentos históricos. Las primaveras árabes, por ejemplo, que por cierto
cierto, iniciaron en el Sáhara, ¿no? Y después fueron a Túnez, luego se replicaron en Argelia, en Marruecos, en distintos países del norte de África, en el Magreb, pues fueron gracias a las redes sociales. Grandes movilizaciones democráticas se han vertido ahí, pero también grandes bulos, las llamadas noticias falsas, que hago un apunte, a mí no me gusta el término de noticias falsas porque es un barbarismo, es un contrasentido, porque desde el punto de vista del periodismo no puede ser falso, no podría existir una noticia falsa. Si es noticia tendría que ser verdadera, ¿no? Entonces, bueno, sino más bien son desinformación. Sí. Me gusta más usar el término desinformación, porque además la desinformación tiene una motivación, está planificada, tiene una intencionalidad, es comunicación estratégica, y en ese orden de ideas tiene unas características muy concretas, y en ese orden de ideas los medios de comunicación pueden hacer una gran labor, primero, como decía yo, haciendo periodismo de calidad, información de calidad, pero también promoviendo entre los mismos medios el ejercicio de una libertad que vaya respetando valores y principios universales. No se vale que una televisora privada critique a determinada posición política si ese grupo empresarial no está cumpliendo con los mismos principios y valores democráticos, ¿no? Es decir, si una televisora no paga impuestos, pues no puede criticar, o sí puede, pero ¿qué legitimidad tiene para criticar el sistema político? Entonces también desde los propios medios tiene que haber una discusión importante, no olvidar que los medios de comunicación también son actores políticos y qué bueno que lo sean, pero hay que establecer una diferencia clara entre línea editorial, ejercicio del periodismo profesional y de calidad y intereses legítimos de corporaciones mediáticas privadas o públicas. Ahora, uno de los retos porque ahora damos por sentado, digamos, este gran acceso que tenemos, porque además en México el número de usuarios de servicios digitales es cada vez mayor, pero todavía hay una brecha de desigualdad en el acceso a redes sociodigitales y también a todos estos nuevos instrumentos de comunicación. ¿Cómo se puede armonizar en un país como este con estas, pues como las llamaba, según los datos recientes, hay todavía un 30% de la población que no tiene acceso a internet, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cómo se puede acortar todavía esta brecha? La brecha digital está íntimamente vinculada con la desigualdad. Es decir, las condiciones previas de desigualdad también impiden que haya un avance en el recorte de la brecha digital. Es un poco como la propia pandemia. Quienes más se vieron afectados, pues eran los que menos tenían, los que vivían en condiciones más deplorables, donde no había suficiente agua potable, donde no se podía acceder al suficiente gel sanitizante, etc. Entonces, con la brecha digital pasa algo similar. El simple hecho de que no podemos ver la brecha digital como un elemento aislado. El hecho de que en una comunidad rural ya haya internet no va a ser la gran diferencia si no hay los servicios elementales para que esas personas puedan, además de informarse, tener condiciones de vida de calidad. Entonces, tener pobres informados no es abatir la brecha digital. La brecha digital tiene que ir acompañada de un avance y de un progreso social, en un desarrollo de infraestructura, de calidad de vida y de bienestar de los seres humanos. Claro, de nada sirve reformar nuestra Constitución para garantizar ciertos derechos si al final estos derechos ni siquiera son conocidos por la población misma. De hecho, una encuesta del propio Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados hace apenas unos años registraba que a nivel nacional hay todavía un 60% de los mexicanos que no conoce cuáles son sus derechos sociales. Es decir, y por eso también muchas veces se piensa que la persona que gobierna es quien les está haciendo un favor, etcétera, porque
pues no conocen que eso es un derecho por ser tan solo mexicanos. Tienen que garantizarles estos derechos. Doctor Salvador Percastre, se nos está acabando el programa, pero no puedo dejarte sin preguntarte, a ver, se acerca un año electoral. Bueno, ya estamos en pleno año electoral. Estamos en medio de una gran cantidad de información, de debates, etcétera. ¿Cómo debemos prepararnos como ciudadanía para un proceso de este tipo en el que vamos a tener calificaciones y descalificaciones? Vamos a tener debates, pero también, ojalá haya debates informados, pero también muchas descalificaciones. Va a haber mucho ruido, las propias redes sociales, incluso va a haber mucho intento de manipulación de la opinión pública. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? El público que nos escucha, ¿cómo debemos prepararnos para esta elección? Yo pienso primero que nada, doctor Puente, de que las y los ciudadanos seamos conscientes de que también tenemos una responsabilidad en los procesos democráticos. No solamente somos unos simples receptores de los mensajes de los políticos a través de los medios y de los propios medios, no. También hay una corresponsabilidad ciudadana. Y si somos conscientes de que somos ciudadanos responsables de nuestro futuro político, esa responsabilidad tiene que ejercerse de manera cabal. ¿Y cómo se ejerce? Pues informándose. ¿Y cómo se informa? Pues acudiendo a fuentes confiables. ¿Cuáles son las fuentes confiables? Primero, las plataformas, las propuestas de campaña que publican los organismos electorales y los propios partidos políticos, porque lo que está en la letra, en los documentos, al final del día es lo que vale. Es a lo que vamos a poder exigirle a nuestros gobernantes que cumplan como plataforma de campaña, en primer lugar. En segundo lugar, pues estar pendientes, digamos, de la información de los medios de comunicación de prestigio, aquellos que sabemos que su información es verificada, es contrastada, equilibrada. No es un proceso fácil, doctor Puente, no es un proceso fácil porque decía por ahí un gran pensador europeo que las personas que seguro que tú recuerdas quién es, doctor, las personas no militamos en los partidos, militamos en los diarios, ¿no? Claro. En realidad, cada quien tiene los lectores asiduos de prensa, tenemos una prensa predilecta y somos más fieles a la prensa que leemos que al partido que votamos, casi en ocasiones, sí. ¿No? Entonces creo que la responsabilidad tiene que ir en ese sentido, en encontrar información de calidad, contrastada, sustentada y sobre todo analizar las propuestas de campaña, porque pues las palabras vienen y van. Ahora que planteas este tema, pues nos hace reflexionar que usted que nos escucha a través de las distintas plataformas del canal del Congreso, pues eso es lo que busca justamente el canal del Congreso, que usted se forme una opinión sobre la actividad parlamentaria, sobre el funcionamiento de sus instituciones, y usted podrá votar otra vez por el partido, por el legislador de su preferencia, o sancionarlo si es que no le parece que ha hecho el trabajo correcto. Nuestra función es acercarle la información, claro, información verificable, información con certidumbre sobre la actividad parlamentaria. Y si me lo permite, sí, doctor Puente, darle también la oportunidad a los medios públicos, sí, de ser también una voz que las audiencias escuchen. El canal del Congreso es un medio público, es un medio del Estado mexicano, del poder legislativo, pero también hay medios públicos de carácter nacional y locales que hacen buena comunicación y producen información de calidad. También acerquémonos a los medios públicos que son de todas y todos. Tiene usted toda la razón, mi querido doctor Salvador Percastre. ¿Dónde te podemos seguir para escuchar tus opiniones sobre este mundo tan agitado? Con mucho gusto en Twitter o X, que es @soypercastre. Así es mi ex, @soypercastre. Soy Percastre con R, Percastre. Muy bien, doctor Salvador Percastre, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en Apuntes Parlamentarios de Radio Congreso. Gracias a ti y a tus audiencias. Muchísimas gracias, sobre todo a usted que nos escucha, y aprovecho para dar las gracias a todo el equipo de la producción encabezado por Lulú Ruiz, en la operación a Cassandra Guzmán, en el servicio social Ajax García, y a usted que nos escucha cada semana. Nos vemos la próxima.